Queridos amigos de Fútbol y Libros, estamos muy contentos de saludarlos aquí. Bueno, en esta ocasión nuestro queridísimo amigo Miguel no nos puede acompañar porque tiene problemas con internet, pero estoy muy feliz de estar compartiendo esta pantalla con el gran Hilario Peña, que ya platicaremos con él. Es autor de una serie de libros de verdad geniales y si ustedes no se han echado un clavado en sus libros, la verdad se han perdido la mitad de la vida. Y, y estoy muy contento de darle la bienvenida aquí a este espacio de Fútbol y Libros. Queridísimo Hilario, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafa, por tenerme aquí en tu podcast y pues hablar de lo que te apasiona y lo que me apasiona también a mí, ¿no? Que viene siendo la literatura y los deportes en general. Sí, pues sí, en realidad los deportes, porque pues bueno, no todo es fútbol, pero los deportes siempre desatan grandes pasiones, así como las letras, así como la lectura. Y bueno, en Así esta es. ocasión los pretextos que nos llevan a platicar, pues obviamente es esto, este libro que compendia las tres grandes, pues sí, grandes aventuras de este detective mala suerte, que, bueno, mira, la verdad es muy difícil platicar de libros que son policiales Ujú. porque casi cualquier cosa es una pista y entonces casi cualquier cosa es un spoiler. Pero sí podemos hablar un poquito de la personalidad del mala suerte, ¿no? Claro, Este, claro. eh, pues platícanos un poquito de cómo diste con él, cómo es que lo desarrollaste. Hay una cosa que el mala suerte y tú tienen en común, que son sus camisas hawaianas, ¿no? Casi siempre que se encuentran a Hilario lo van a ver con su Florida, casaca casi, casi hawaiana, y eso es una imagen muy fresca. Pero de ahí en fuera, ¿qué más te vincula con el Tomás? Pues, como para hacer, ahora sí que la charla contigo, Rafa, como siempre que nos vemos, de la manera más relajada posible, como siempre que nos vemos, he de decirte que ahora que estamos hablando de la relación entre los deportes y la literatura, vieras que yo uso mucho eso como un anclaje, vaya, como para anclar a mis personajes en general, tanto Mala Suerte como, no sé, La Mujer de los Hermanos Reina o Juan de 16, o el mismo comisario Nicolás Reina que aparece en el segundo volumen de estas aventuras. Al vincularlos con estas actividades, por ejemplo, deportivas, si te fijas, Nicolás Reina pues, era beisbolista, Juan de 16 es boxeador, el detective mala suerte se la pasa en los casinos apostando eventos deportivos. Y además es buenísimo para los golpes. Exacto, entonces todo eso es como mi manera de, ahora sí que quitarle lo azotado a los personajes que acostumbran poblar las páginas de los libros que nos obligaron a leer, ¿no? Entonces, estos personajes que siempre parecían preocupados por aspectos de la vida que pues son inalcanzables para la persona común, ¿no? Entonces, este programa que tienes tú de fútbol y libros y lo que yo intento hacer con mi literatura, es decir, cabrón, los personajes que aparecen en una novela pueden tener los mismos intereses que una persona común y corriente, y me parece que es una manera de hacer una literatura un poco menos burguesa, vaya, un poco más con los pies en la tierra, ¿no? Entonces es un recurso del que yo he hecho mano, y en ese sentido, pues, respondiendo a tu pregunta, pero dando una gran, como una desviación, ¿no? Pero regreso a tu pregunta, eso es lo que Mala Suerte y yo tenemos en común, ¿no? Otra cosa que tú mencionaste, ¿no? Ahorita en la plática es que eh, es difícil hablar de un libro policíaco sin caer en el spoiler, ¿no? Y eso es verdad. Y esa es la razón, yo creo, que hace que yo casi no escriba cuento, ¿no? Porque para mí, eh, cuando emprendo lectura de una historia, es tan importante el misterio. Recuerdo que hace poco vi una entrevista donde Joe Hill decía que eh, si anda por la calle caminando y ve a un bombero tratando de rescatar a un gatito o una señora de un edificio en llamas, ten por seguro que él no se va a ir hasta ver en qué termina esa historia. Entonces yo trato de jugar un poco con eso también, ¿no? Con el elemento de misterio que va a pasar a continuación,
pero también con el elemento del personaje, ¿no? Vamos a conocer a Malasuerte, por ejemplo, vamos a conocer al comisario Nicolás Reina. Oye, ¿qué les parece si conocemos a Juan de 16? Entonces todo eso me lleva a muchas páginas. Resumiendo, el misterio, digamos, presentar un culpable aparente, el humor y la introspección entre los personajes me lleva mucho tiempo, y es por eso, ahora que sí que me estoy curando en salud, por eso mis libros tienden a ser tan grandes, ¿no? Bueno, pero Hablando un poco de... si hablas de la Sí, sí, extensión, en dime. realidad se agradece el buen tiempo que lo pasa uno. Tienes toda la razón. Son historias desenfadadas de esa solemnidad burguesa y un poco, pues plástico burguesa más que nada, ¿no? Porque además también te sales del núcleo de siempre, ¿no? No estás ni en Nueva York ni en la Ciudad de México, estás en una ciudad muy controversial, donde, donde la verdad casi nadie pone los ojos para decir, mira, aquí hay belleza. Y viene allí en la novela, ¿no? Los lugares que se frecuentan, las cosas a donde se van, el tránsito por la frontera y todo eso. Pero, pero sí, definitivamente tienen algo los personajes que son entrañables por la conexión que hay con el lector de a pie, el lector que vive, que Claro. toca directamente sobre la tierra, no a través de un piso fino. Y a pesar de que se nota ese trabajo, las tres historias son historias y de que están en el mismo lugar. Son historias con, digamos, hasta con técnicas y con puntos de vista y ópticas diferentes. Incluso el modo de enfocar a veces como el espíritu crítico a la sociedad también es distinto, ¿no? Es dolorosísima la forma como Nicolás Reina se sale del mundo deportivo. O sea, en esas páginas, así casi casi chillé porque no es la típica historia de yo iba a ser un gran deportista, pero me fregué la rodilla, sino se me atravesó la vida, de verdad, me arrolló y me puso en el lugar donde estoy, lejos del estadio donde estaba yo destinado ya a 2 pasos de estar, ¿no? ¿De dónde salió eso, Hilario? ¿Es una herida tuya también? Pues fíjate qué curioso que lo menciones, porque para mí en su momento era muy importante ese pasaje. Y vaya que, pues, no me dejarás mentir, creo que por su hechura o por, no, o por la editorial posiblemente, pues son historias que se han llegado a los lectores y que pues, mucha gente ya las ha leído. Y nadie me había comentado eso que tú dices, pero sí es para mí bien importante, ¿no? Porque pues eso es otra de las paradojas que están a lo largo de la, pues más que historia, pues de esta gran odisea que es toda la saga de Detective Mala Suerte. Y nadie se había percatado de ello, pero para mí sí era un punto muy importante. Incluso yo creo que específicamente el personaje de Mike Brito, que aparece en esa parte del relato y que existe en la vida real, pues me parece un personaje ahora sí que más grande que todas mis 3 novelas juntas, pues es un personaje pues, pues novelesco, pues es la persona que descubrió a Fernando Valenzuela, ni más ni menos, y pues a otros beisbolistas, ¿no? Eso, ¿no? También a híjole, fielder que estaba hasta hace poco con los Dodgers y se fue a los Rojos de Cincinnati hace poco, pero en fin, Mike Brito es una leyenda del escauteo beisbolístico y pues siempre se me antojó meterle una novela mía y pues la sola idea, ¿no? Como dices tú, Rafa, de que alguien de las ligas mayores o de la o no sé, o de la Bundesliga, o qué sé yo, ¿no? De la Liga Premier, vaya a verte jugar y que sopese la posibilidad de ficharte, pues debe ser algo muy, muy intimidante, más que impactante, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo metí en mi novela, ¿no? Y es parte de la historia. Sí, 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 definitivamente. Bueno, debo decirles que Hilario, además de estos libros, que, bueno, El Mala Suerte, este es como un compendio. En este volumen se juntaron 3 libros que ya preexistían, que son Mala Suerte en Tijuana. También me gustaría platicar un poquito sobre lo que significa Mala Suerte en Tijuana, porque es un libro redondo por completo. Luego está La Mujer de los Hermanos Reina, que es donde estamos hablando ahorita sobre Nicolás Reina. Y luego Juan 316, que es un boxeador
también tocado por el gran talento, pero también como con una marca de fatalidad que va persiguiéndolo arriba de su cabeza siempre. Pero además, además de Un pueblo llamado Redención, que es un libro que tengo muchísimas ganas de leer y no se me ha hecho, y de Lo voy Chinola a, lo voy a, Kid. lo voy a Ah, reeditar y te lo voy a enviar, vas a ver. ok, gracias, de verdad, sí me lo saboreo. Muchas gracias. Y de Chinola Kid y de por ahí otras cosas que tienes, está su incursión de Hilario digamos que en el mundo de la ensayística, porque él tiene un libro que es una como valoración histórica de la novela policíaca, pero a la luz de cosas que ya casi hasta estaban olvidadas, que es el tema del monomito, ¿no? De Joseph Campbell, que, bueno, también es una cosa que me hermana mucho contigo. A mí me encanta mucho esta propuesta teórica. Y entonces, para mí, por ejemplo, el Mala Suerte en Tijuana es un ciclo mítico bien cerrado, y ya de lo demás aporta al ciclo cosmogónico, porque todo lo que le pasa al Mala Suerte, en serio, es difícil no hablar de más, pero si ustedes quieren ver una historia atrapante y divertida, y además que inspira los sentimientos de frustración y de enojo y de espérate, ¿por qué va a pasar esto? Casi le quieres gritar ahí a los personajes. Este, y es Mala Suerte en Tijuana. El pobre Mala Suerte tiene un inicio muy desangelado, pero desangelado, tan desangelado que hasta es divertido. Al pobre hasta las cosas que le salen bien le salen mal, o incluso las cosas que le salen completamente mal son para su ventaja. Bueno, en fin. Y eso cuenta los inicios de su trabajo como detective, cómo desenmascara por ahí algunas redes de criminales, cómo se da cuenta de algunas cosas, pero también hay un elemento que quisiera mencionar. Ahorita ya estoy como casi cantinfleando con dos cosas que son lo de tu incursión en la ensayística, pero también está esto hay elementos sobrenaturales allí, hay monstruos y hay extraterrestres. A ver, ¿con qué cosa quieres empezar y cómo le hacemos para platicar de esto? Bueno, eso tiene una razón. Lo que pasa es que además de mi incursión en la ensayística, olvidaste, o quizá no sabías, olvidaste mencionar que también estuve trabajando, escribiendo telenovelas. No, eso no lo sabía, qué bárbaro. Sí, estaba escribiendo telenovelas específicamente de narcos. Entonces, pues era algo que yo hacía pues en aras de perseguir la chuleta. Y uno de los problemas que tenía, recuerdo bien, era que, por ejemplo, me pedían el tratamiento para una historia de narcos, ¿no? Y ya le enviaba y y me la retachaban, pues, el tratamiento, ¿no? De 3, 4 páginas, y me decían, no, Hilario, pues la verdad, la historia nos gustó mucho, ¿no? Me decía la empresa productora, ¿no? Y el único problema es que tu narcotraficante, pues, es el jefe de una plaza muy chiquita, pues nada más de su estado, cabrón. Entonces, sí nos gustaría que nos presentaras un personaje más poderoso. Entonces, va, y volví a hacer otro tratamiento y se los enviaba y me decían, híjole, Lario, pues te lo vamos a tener que retachar porque tu personaje no es lo suficientemente poderoso para atraer la atención de los televidentes. Entonces ya yo les hacía, ¿no? Pues otro tratamiento y era el jefe de todo un país, ¿no? Y ya me lo retachaban con el mismo pretexto, ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de ya hacer mis propias historias y que tenía que meter eh, a una persona que fuera el jefe como del crimen organizado, lo que decidí hacer fue decir, ¿sabes qué? Chinguen a su madre todos y mi jefe del crimen organizado va a ser un extraterrestre, putos. Entonces, fue eso, ¿no? Y estaba pensando un poco en la manera en que se forman mis historias y caí en la cuenta de que las circunstancias son sumamente absurdas, ¿no? Para muchos.
como el hecho de que, pues, en una novela policíaca como la mía, el jefe del crimen organizado, pues, sea ni más ni menos que un ser primigenio extraterrestre, ¿no? Pero encima de esa situación aparentemente absurda, lo que yo construyo son, creo que, personajes tridimensionales con motivaciones bastante comprensibles y reacciones también que se ajustan a sus personalidades, ¿no? Entonces creo que son incluso, pueden servir como estudios de personalidades. Y yo creo que eso es lo que hace que mis libros pues destaquen un poco y sean más originales, ¿no? Y volviendo a esa premisa, digo yo, bueno, pero ¿acaso no nuestra realidad también es absurda? El problema es que nosotros, como estamos tan habituados a ello, ya no lo vemos. O sea, es decir, ahora vemos una final de la Champions con público de cartón y se nos hace la cosa más normal del mundo, pero es una cosa realmente absurda, ¿no? Entonces, creo que lo que yo hago es presentarte otro tipo de absurdencia, ¿no? Otro tipo de absurdez, un mundo bizarro, ¿no? Según como dicen los mamertos, la acepción anglosajona de la palabra, pero creo que es válido, pues, y a mí me parece muy interesante. De hecho, la verdad, suena también bien mamador decirlo, pero en cierta manera soy fan de mis libros, ¿no? Porque los escribo porque es el libro que yo quería leer, pues, no que el que yo quería escribir. Si yo escribía el libro que yo quiero escribir, yo siempre digo, ¿no? O lo más seguro es que me hubiera despotricado contra la maldita gerente de recursos humanos que tenía su pinche escritorio lleno de monos de peluche y postales de París a donde había viajado y la chingada. Y sí me ponía retardo solo porque checaba 5 minutos tarde. Pero digo yo, ¿a quién le interesa eso? Al menos a mí no me interesa, solo me gustaría escribirlo para descargarme contra esa persona. Pero el tipo de libros que yo procuro leer son con esas características, ¿no? Claro. Y lo que hace es que hace que la literatura se convierta como una especie de laboratorio, es decir, bueno, sabemos cómo reacciona el ser humano en situaciones normales, ¿no? Entre comillas, pues qué tal si lo colocamos en esta situación tan extraordinaria, ¿no? Como es el caso de un ser primigenio extraterrestre que se alimenta del vicio de los seres humanos, como este Sankulcán, ¿no? Que aparece en mi saga. Y vemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Y de eso más o menos es lo que intento hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, digo yo, bueno, ya cuando terminé de escribir todo ese choro, dije, bueno, pero es que también sí hay, de hecho, un ser que se alimenta del vicio de las personas, ¿no? En esta ciudad, ¿no? Y que es dueño de casinos y que tiene prácticamente impunidad para hacer y deshacer. Entonces digo, al final de cuentas sigues hablando del mundo que habitas, ¿no? Es bien interesante la literatura, ¿no? Y podría seguir con este tipo de análisis sobre mi propia obra, pero creo que no es mi trabajo. No, pero bueno, es natural que, bueno, no sé qué tan natural sea en realidad, pero suenas a un tipo convencido de lo que ha escrito. Y justamente eso, ¿no? O sea, es la búsqueda del libro que querías leer lo que te lleva a escribir. El- Claro. lo- Al menos así es para muchos, así ha sido por lo menos para algunos. Y, y yo lo comparto también. Fíjate que yo noté algunas cosas que curiosamente, no sé si lo hacías por cubrir, digamos que la receta, pero o si en realidad es una cosa que está muy metida en nuestras mentes, si es una figura arquetípica tal vez. Me surgió realmente esa pregunta porque es un detalle que podría incluso pasar inadvertido, pero que ya me resonó bastante, que es el detalle de la motivación de los grandes crímenes, casi siempre está relacionada con obras públicas y con la construcción de edificios, con la Sí, es verdad. construcción de viviendas y cosas así, o de obras de agua y todo eso. Me acuerdo mucho porque las primeras veces que yo empecé a aprender sobre guión, mis Sí, primeras vas a clases hablar eran... de Chinatown, obviamente. Sí, 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 exactamente. Pero además, exacto, mi primer maestro que me enseñó guión me puso a ver Chinatown, me puso a ver quién engañó a Roger Rabbit. Me dijo, de esas dos van a salir todas las lecciones que necesitas aprender. Pero él nunca me dijo que una de esas lecciones era el asunto del tema de la propiedad de los terrenos y del uso del territorio, ¿no?
Entonces, sin embargo, creo que a lo mejor tiene que ver con que son cosas que, y creo que lo percibí por primera vez en tu mala suerte, que cuál era la gran importancia tal vez, la trascendencia que estaba detrás de esas narraciones, que era que finalmente lo más, eh, la propiedad más deseada, más querida, más atesorada, lo más firme que puede tener algún ser humano es la tierra donde está pisando, y lo peor que le puedes hacer antes de quitarle la vida es quitarle ese lugar. Y ponerlo al servicio de las ambiciones, ¿no? Pero no sé si estoy dando una lectura que tú habías visto así, o te digo, o si en realidad, dado que ya estuvimos hablando de las figuras arquetípicas, viene de allí, ¿cómo ves? Sí, de hecho, sí usé, recuerdo, y no exento de vergüenza, no porque Chinatown sea una mala película, obviamente es una obra maestra, es un referente de hecho, pero yo creo que a muchos novelistas sí, literatos del género policial, nos pesa un poco el hecho de que Roman Polanski, o más bien, ahí tengo el guión, por atrás de mí está el guión, Robert Town, que es el guionista, eh, sin, creo que según la leyenda ni siquiera había leído mucha novela policial, recuerdo la leyenda es de que él estaba en una calle de Los Ángeles y vio un Rolls Royce, así solamente vio un Rolls Royce y dijo, ah, mira, ¿y qué tal si hago toda una película ambientada en la época de donde proviene ese Rolls Royce, ¿no? Y de ahí surgió Chinatown. Entonces sí es como un poco, nos pesa, te digo, los novelistas, que un cineasta termine haciendo una obra que pesa mucho más que muchas novelas, ¿no? Sobre lo que viene siendo el género policial. Creo que, a pesar de que no se le consideró un noir, porque debido a que Chinatown, si mal no recuerdo, es como del año 68 por ahí, se le considera No, neo-noir, no. no propiamente noir, porque pues no es de los años 40. Y definitivamente, ¿no? Dejó ahí las bases, y si ya estaba el esqueleto, pues la verdad sí, eché mano de él, no me parece que de una manera muy, ¿cómo explicarlo? Descarada o burda, ¿no? Sino Ah, no, 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 simplemente, de ninguna manera. creo que además era inevitable porque el género es ya de por sí muy vinculado con el tema de la denuncia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si tú piensas Guadalajara, si tú piensas en Guadalajara, pues obviamente los mochos, ¿no? Y el fútbol. Pero si piensas en Los Ángeles, obviamente, pues está los elementos, sin duda vendría siendo la industria del espectáculo, y que el hecho de que es un desierto, ¿no? Entonces Robert Town se agarró de ahí y como que dijo, bueno, no es un desierto, pero ¿cómo le hacemos para que llegue el agua? Es un problema, ¿no? Ajá, Entonces, a partir de ahí, evidentemente, construyó su historia. claro. En mi caso, como Tijuana, yo creo que ya el tema eh, del narco y la prostitución ya había sido demasiado explotado en estas historias ambientadas en Tijuana. A mí se me ocurrió que el tema de la vivienda era algo como una asignatura pendiente, sobre todo porque creo que no, no se ha mencionado esto lo suficiente, pero Vicente Fox, la verdad, creo que le hizo mucho daño al país cuando eh, le dio tantas libertades a las constructoras, ¿no? Para operar, prácticamente privatizó el Infonavit, ¿no? Ujú. Entonces, creo que pues se llevaban a cabo todas estas construcciones de casitas sin ninguna supervisión, eh, eh, y que son tan, digamos, pues incómodo vivir en ellas, pues, porque no hay rutas de acceso, porque pues no cuentan con servicios de, por ejemplo, de vigilancia, a veces ni siquiera de agua. Claro. Entonces, una de dos, o los trabajadores, ¿no? Las terminan abandonando,
o viven precariamente en ellas, ¿no? Entonces creo que es un tema que no se había abordado en la literatura policial y encontré una manera de enlazarlo, ¿no? Y según yo funciona bastante bien. Sí, sí, funciona muy bien. Y al respecto, por ejemplo, ahorita que mencionaste Guadalajara, recientemente Antonio Ortuño, pues es su novela Olinka, no sé si tú ya la leíste. Yo no he podido leerla, pero sé que trata del asunto de las inmobiliarias en el otro lado en el otro polo de la escala social, ¿no? Es decir, Claro, sí, sí, sí. lo de estos edificios grandísimos, inteligentes, con departamentos de lujo, etcétera, etcétera. Y él también hace como que esa labor de, a ver, hay algo ahí que no está quedando muy bien, el piso no queda muy parejo, la, hay cosas que se tienen que decir porque no están saliendo bien todo, o sea, como se había planeado. Entonces, sí, sí, es algo allí que siempre nos está, creo que es el tema, el trasfondo y el peine, cuando dices, ya salió el peine, el peine final casi siempre termina siendo algo con respecto a los derechos del uso del suelo en los policiales, y si no es algo muy aledaño y muy cercano ahí, como las motivaciones pasionales y todo eso, ¿no? Que en realidad siempre están escondiendo ambiciones más profundas o muchísimo más grandes. Este, el libro da muchísimo para platicar. No sé si... ya sé que te quiero preguntar. Ahora pasando a Juan 3:16. Te lo dije la otra vez y te lo quiero decir aquí, decírselo a todos nuestros amigos de Fútbol y Libros. Eh, yo no sé si exista en el mundo, aunque no he revisado todo lo que hay en el mundo, pero un texto literario que exponga con tanta lucidez y con tanta verosimilitud y con tanta claridad el, el mundo del pugilismo visto desde la óptica del boxeador, con los detalles técnicos, con las narraciones, con ese sentir, porque tampoco es un informe técnico, es el sentir del Juan 3:16 que se pone, ahora sí que el narrador le presta el micrófono como le hace, ya te lo decía, como le hace Arthur Conan Doyle en aquel Estudio en Escarlata, que de repente llega al moribundo que en realidad ya es descubierto como el criminal, el que mató a la primera víctima, y entonces casi toda la segunda parte del libro es la narración la confesión de este criminal, Sí, y es cuenta como, toda su historia, y entonces aquí Juan 3:16 nos cuenta toda su historia como boxeador. bueno, eso yo lo escribí, la verdad, con mucha inseguridad y mucho titubeo y pies de plomo, porque he de decirte que esa novela fue escrita con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y recuerdo que mi tutora era Verónica Murguía. Entonces teníamos que llevar los avances a cada encuentro del FONCA. Y recuerdo que yo llevaba páginas así como de mala suerte, más que nada, de mala suerte. Y me decía Mónica, oye, o sea, para leerlo ahí en las Uh-huh. actividades, ¿no? Y me decía Verónica, oye, Hilario, pero estás dejando fuera ese pasaje que me gustó mucho en el ring cuando Juan de 16 enfrenta a fulano de tal. Y yo decía, bueno, pues que lo dejé fuera porque pues a quién le interesa, decía yo, pensando, ¿no? Porque todo eso lo escribí por trámite, porque dije, bueno, es que tengo que contar esto, ¿no? Que ocurre, porque son cosas que tienen que ver con la trama, ¿no? Uh-huh. Y Sí, sí. más que nada, más que con la trama, con el desarrollo del personaje. Pero la verdad, modestia aparte, mucha gente, que sí, pues esa novela también pues, ha sido muy reseñada, sobre todo en su primera publicación, cuando la publicó Random House, Uh-huh. y la verdad, modestia aparte, insisto, pues mucha gente estaba muy clavada con lo del boxeo. Entonces sí fue una como sorpresa porque dije, bueno, aquí le interesa esto, pues, es decir, a mí la verdad se me hacía muy técnico, francamente, se me hacía demasiado técnico. Pero no, nunca tuve una crítica al respecto, al contrario, son de los aspectos que más han gustado a las personas y no, pues no me he preguntado a qué se debe, tal vez porque es como
han sido personas que quizá no se interesan mucho por el boxeo y cuando lo ven ahí como que dicen, órale, no lo había visto de esta manera, ¿no? Y posiblemente ya luego les pica el interés, ¿no? Entonces, y tal vez es eso, ¿no? Tiene esa virtud, esos pasajes. Yo procuro, todo lo que hago es hacerlo de la manera más apasionada, ¿no? Entonces, cuando yo escribí mi western, pues no es por nada, pero yo vivía en el llano estacado, ahí esquivando las flechas de los apaches y el producto de ello es una novela, pues, netamente western que casi puedes oler las alforjas y el sudor del caballo, ¿no? Entonces, a lo mejor también, pues, me clavo tanto y me apasiono que en su momento estoy abocado a ello, ¿no? Y eso puede ser que sea lo que se refleje en la página. Sí, de hecho, es esa humanidad, o sea, se siente tan humano, tan sincero, tan, me lo está narrando él mismo, que da ese sabor. Es imposible no involucrarse. Y bueno, a mí sí me gusta el box, sí me gusta el deporte, y además yo crecí, digamos que mis primeras amores cinematográficos eran Rocky. Entonces, no sé si eso sea bueno o malo, pero en realidad sí, vamos, cuando estaba yo leyendo esas partes, la verdad es que me gustaron mucho, mucho, lo disfruté de una manera grandiosa porque incluso cuando vi que al terminar esa narración todavía quedaba bastante historia por recorrer, la verdad es que me dio también más gusto porque dije, ve, esto no es toda la historia. Esto es más acá como lo que pasa justamente con Sherlock Holmes. Todavía tenemos que recorrer Claro. aquello, ¿no? Y vamos a ir descubriendo las cosas. Pues, queridísimo Hilario, no sé, no tengo nada más puntual por el momento que preguntarte, salvo si estás trabajando en algo nuevo, en qué estás, qué es lo próximo que viene, y pues si quieres agregar algo más. Pues ahorita, bueno, no ahorita, sino ya por el 2016, recuerdo, dije, ay, se me tocó escribir un cuentito chiquito de una feria ambulante. Y dije yo, bueno, unas 30 cuartillas cuando mucho. Fast forward al 2020, ya llevo ahorita 3 novelas y ahorita estoy así que digo, yo no hallo la puerta, porque te repito, no creo que puedo presumir de que no escribo paja, creo que todo lo que está en mis libros tiene que estar ahí, pues. Y ahorita sí sigo con esta especie de saga, 3 libros llevo ahorita y pues, no se las puedo mostrar a nadie porque pues como que no me siento confiado porque ¿qué tal si hay algún cambio? ¿No? Entonces ahorita estoy como con una saga de novelas fantásticas y también estoy así como que involucrando en otra historia, así como a Detective Mala Suerte, le asignaron una chava, ¿no? Que es completamente opuesta o diferente a él, porque si bien él es como machista, reaccionario, conservador, la chica que le colocan como compañera pues es feminista, alivianada, no sé, vegana y de izquierda, y pues imagínate, ¿no? Pues se la pasan peleando. Entonces, pero está padre porque el arquetipo que estoy usando es como de historia de amor, no tiene ninguna relación sentimental entre ellos dos, excepto la amistosa, ¿no? Y la laboral, pero me sirve trabajarlo de esa manera porque es como cuando tienes una pareja, ¿no? Que Claro. es inevitable que va a haber diferencias, pero tienen que solucionarlas para que todo salga adelante. Entonces, pues así lo estoy trabajando. Genial, no, todas esas cosas generan imágenes en nuestras mentes. Hilario es un gran descriptor, narrador. Quizás cuando yo conocí esta portada, yo le dije la primera vez a Hilario, oye, me estoy acordando muy. Cuando tuve el libro, yo ni siquiera había leído la obra de Hilario. Cuando tuve el libro, y le dije, oye, me recuerda a Boogie el aceitoso. Sí, yo creo que hay una influencia ahí definitivamente. Sí, Y porque espero además es que le grandote haga y justicia. y es pelirrojo y pecoso y así, ¿no? Es de esos que son galanes feos, así toscos, ¿no? Porque además es Sí, fuertísimo y todo eso. Es como esos leñadores que todos quisiéramos ser, ¿no? Así todo. claro, claro.
Pero, ajá. curiosamente, en Sinaloa eso es muy común, pues, es decir, la gente sobre todo de la sierra, o como por ejemplo en los Altos de Jalisco igual, ¿no? Es gente en su mayoría, pues son de piel clara, ¿no? Y incluso de piel maltratada por el sol, porque es gente de campo, ¿no? Y a lo mejor de maneras un poco, digamos, toscas, ¿no? Comparada con la vida del citadino. Sí, Entonces, y no es que haya un racismo a la inversa, sino que simplemente la gente del puerto, por ejemplo, en mi caso que soy de Mazatlán, pues veíamos a las personas de la sierra como gente quizá palurdos, ¿no? Y que es el caso de Mala Suerte, es una especie de palurdo al quien le hacen el feo no por su color de piel, más bien por su tono de pelo, y porque es lo que se considera pues como un naco, ¿no? Desgraciadamente, pues eso hasta la fecha, hasta nuestros días, se sigue usando, ¿no? Ese epíteto. pues ahí está. Es triste, pero bueno, incluso guarda también todos sus rasgos de personalidad, así como hermanado un poquito con aquel superhéroe el genial Fontana Rosa, ¿no? Claro. Y eso, bueno, no creo que la Gamal le hace bastante bien y creo que a todos los que nos evoca todo eso también nos divierte porque no puedo, aquí va mi confesión, nunca pude dejar de ver viñetas en mi mente gracias a tu narración, ¿no? Entonces, El Mala Suerte para mí es una gran novela gráfica, pero escrita en texto. Aquí en mi mente funcionó así y fue fascinante, fue maravilloso. De hecho, Qué bueno que la disfrutaste. sí, hasta las mujeres, sus descripciones, me las yo imaginaba así dibujadas con sus rostros claros, sus ojos grandotes y todo eso, ¿no? Así bellísimas, ¿no? Y Sus pestañotas. ajá, sus pestañotas, o brutales, ¿no? Como al final de la primera parte. Pues bueno, en fin, queridísimo Hilario, pues siempre vamos a disfrutar la lectura de tus textos, ampliamente recomendados. Esto está en todas las librerías, ya muchas librerías ya abrieron. Ay, qué bueno. Tienen, bueno, en la Ciudad de México hay librerías, hay muchas sucursales de varias cadenas que ya abrieron sus puertas, hay medidas de seguridad y de sanidad muy estrictas, pero pueden ir si lo que les gustaba es ir. Pero si no tienen que salir, pues lo pueden ordenar en su cadena favorita, ya sea en la editorial o en Amazon o en alguna otra fuente, lo pueden ordenar y pueden disfrutar ya sea en la versión electrónica o en el libro impreso, de Detective Mala Suerte de Hilario Peña, editado por Océano en esta ocasión. Ya antes estaban en otra editorial, ahora están por Océano. Y pues nada, no nos queda más que agradecer tu presencia, tu plática tan amena, tan ilustrativa y tan pedagógica también. Y pues espero que no pase mucho tiempo para cuando volvamos a platicar aquí entre nosotros y con nuestros amigos de Fútbol y Libros. No, pues yo encantado de que invites. Pues muchísimas gracias. Entonces, por ahora es todo. Le mandamos un gran abrazo a Hilario. No nos pudo acompañar Miguel. Parece que lo del internet no tuvo remedio hoy, pero ya lo tendremos pronto por acá. Y pues muchísimas gracias. Y por hoy es todo y hasta la próxima.